Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Alicia Tinoco. Bienvenidos a Verano de Cuentos. Espero que todos ustedes estén bien en sus casitas, conviviendo con su familia y sus seres queridos. El día de hoy vamos a compartir un cuento muy bonito que se llama Papá Guillermo y los pájaros. Papá Guillermo y los pájaros es de Gloria Sartori y las ilustraciones son de Salvatore Esiazia. En una ciudad lejana vivía un viejo hombrecillo, a quien todos llamaban Papá Guillermo. Él era bueno y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Todos lo amaban y lo respetaban por su gran sabiduría. Bueno, casi todos, porque algunas personas se burlaban de él y lo creían un poco loco. Él, en efecto, afirmaba que conocía el lenguaje de los pájaros. Cada día en la madrugada, el hombrecillo iba al bosque que se extendía a la orilla de la ciudad. Allí vivían varias especies de pájaros y muchos animales silvestres. Papá Guillermo amaba pasar con ellos las horas del día y la compañía de sus amigos le alegraba y le daba tranquilidad. Iba junto con los pájaros en la búsqueda de hojas y ramas para construir sólidos nidos capaces de resistir el frío y el largo invierno. Y ellos, en cambio, le enseñaban los lugares donde crecían los hongos más exquisitos, las frutas más dulces del bosque y las preciadas plantas medicinales. De vez en cuando, el hombrecillo llegaba hasta un pequeño lago en el bosque. Allí, escondía entre los matorrales de la orilla una pequeña barca. Se subía y remaba lentamente hasta el centro del lago. Después se asomaba en el borde de la embarcación y arrojaba unas diminutas migajas de pan a sus amigos los peces, que jubilosos se juntaban alrededor de la barca para saludarlo y darle las gracias por el alimento. Un día, mientras iba hacia el bosque, Papá Guillermo oyó que lo llamaban. Era un grito fuerte y estridente, un largo e inconfundible crack, 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 que se acercaba cada vez más. Miró alrededor y divisó, encaramado sobre las rocas, a un gran cuervo que buscaba atraer su atención. El hombrecillo comprendió lo que el pájaro quería decirle y lo siguió de inmediato. El cuervo lo guió con decisión entre los grandes árboles y los enredados matorrales del bosque, hasta que llegó a un claro en donde yacía un pobre zorro, ya en el fin de su vida. Papá Guillermo trató en vano de curarlo. Le curó las heridas producidas por la trampa puesta por un cazador furtivo y de la cual había logrado escapar solo con esfuerzos desesperados y grandes sufrimientos. Eran demasiado graves sus heridas y profundas. El hombrecillo lo tomó con cuidado entre sus brazos y trató de que bebiera un poco de agua. Pero esto fue inútil. El zorro miró con agradecimiento al viejito y al cuervo y entonces cerró los ojos. En ese preciso momento pasaba el guardabosque, encargado de vigilar el bosque para evitar que los cazadores furtivos mataran a los animales. Al ver al zorro destrozado a causa de la trampa, se dirigió al hombrecillo diciéndole: Ahora entiendo a qué vienes al bosque, a cazar zorros para vender su preciosa piel. Los matas, los escondes debajo de las hojas secas y cuando anochece y nadie te ve, te los llevas. Te equivocas, protestó el hombrecillo estupefacto. Yo quería salvar a este pobre zorro
y explicó al guardabosque cómo habían sucedido las cosas. Pero éste no le creyó y enfurecido le dijo: ¿Cómo es posible que un cuervo te haya guiado hasta el pobre zorro herido? Eres un mentiroso. Nadie es capaz de comprender el lenguaje de los pájaros. No obstante, papá Guillermo se declarara inocente e insistiera en su versión de lo sucedido, el guardabosque, aún desconfiado, le puso las esposas, lo arrestó y lo obligó a seguirlo hasta la ciudad. Allí, el hombrecillo fue llevado ante el juez, quien lo interrogó y le pidió que narrara lo que había sucedido. Cuando él afirmó que comprendía el lenguaje de los pájaros, todo mundo estalló en risas. Sin embargo, el juez, que era muy sabio, quiso ponerlo a prueba y dijo: si es cierto que comprendes el lenguaje de los pájaros, dime qué está diciendo aquel pájaro que gorjea fuera de la ventana. Papá Guillermo escuchó atentamente y contestó: Está hablando con su compañera. Se consultan sobre dónde deben de construir el nido para las crías que nacerán dentro de poco. En la ciudad ya hay muy pocos árboles y el aire ya no es puro como hace tiempo. Los dos pajaritos piensan que tal vez sería mejor ir a hacer un nido al bosque. Lo que dices puede ser correcto, comentó el juez meditabundo. Pero esa no es una prueba válida. Se sabe que en la ciudad ya no hay árboles. ¿Quién nos demuestra que Guillermo no se ha inventado todo? Gritó el guardabosque. Las pruebas parecían todas en contra de papá Guillermo, pero el juez lo apreciaba y en su corazón no lo consideraba capaz de una acción tan cruel como la que se le imputaba. Por lo tanto, antes de tomar una decisión, quiso reflexionar y, como según la ley no podía dejar libre al viejito, lo encarceló hasta el día siguiente. Pero durante la noche se encaramó en la ventana de la celda el mismo cuervo que la vez anterior había avisado al hombrecillo. Ahora también empezó a graznar con bastante insistencia. Guillermo levantó la cabeza y escuchó. Un cazador furtivo estaba preparando más trampas en el bosque. No había tiempo que perder si se le quería salvar la vida a otro pobre animalito. El viejo hombrecillo enseguida hizo llamar al juez y le platicó lo que el cuervo le había revelado. De verdad quiero ponerte a prueba y ver si es cierto que comprendo ese lenguaje de los pájaros, dijo el juez. Enviaré guardias al bosque para que inspeccionen. Fue así como dos guardias se encaminaron y al llegar al bosque se concentraron en la búsqueda del cazador furtivo. Por fin lo descubrieron mientras recorría a escondidas el sendero, llevando un gran costal sobre su espalda, y lograron detenerlo antes de que huyera. Después los guardias escoltaron al cazador furtivo frente al juez. En su costal se encontraba el zorro que había caído en la trampa el día anterior. Era la prueba de su culpabilidad. Así, papá Guillermo fue liberado y el cazador puesto en la cárcel, en su lugar. Gracias, papá Guillermo. Sin tu ayuda, nunca hubiéramos logrado detener al cazador furtivo. Y quién sabe cuántos pobres animales más habrían terminado en su costal, dijo el juez, estrechándole calurosamente la mano. Discúlpame si no creí tu historia enseguida, añadió el guardabosque apenado. Todos lo saludaron con afecto y con agradecimiento, y el hombrecillo se sintió muy feliz. Sin embargo,
extrañaba a sus amigos animales, así que, apenas le fue posible, se encaminó con buen paso hacia el bosque. Allí estaban esperándolo todos sus amigos los pájaros, que le habían preparado una gran fiesta de vuelos y de cantos para agradecerle por haberlos ayudado a derrotar al terrible cazador. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bien, vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora del cuento Papá Guillermo y los pájaros. Primero que nada, número 1, hay que describir cómo era Papá Guillermo, cómo era su personalidad y qué era lo que hacía. Número 2, ¿cómo pasaba el tiempo Guillermo? Pregunta número 3, ¿qué hacía Papá Guillermo en el bosque? ¿En el lago específicamente? Pregunta número 4, ¿el cuervo qué deseaba de Papá Guillermo? ¿Recuerdan que se le acercó el cuervo y le dijo algo? Pregunta número 5, ¿de qué acusó el guardabosques a Guillermo? 6. Mientras Guillermo estaba encerrado, lo visitó el cuervo. ¿Qué fue lo que le dijo? Pregunta número 7. ¿Por qué fue liberado Papá Guillermo? Y número 8. Después de ser liberado, ¿con qué sorpresa se encontró Papá Guillermo en el bosque? Bien, pues espero que hayan disfrutado este cuento y que les haya gustado. Les deseo una excelente semana. Nos vemos la próxima vez.